Buenos días, iglesia, hermanos, todos aquellos que buscan la palabra del Dios Todopoderoso. Yo les pido que si encuentran este video, no dejen de verlo, por favor, porque sinceramente lo que busco en ello es que despertemos, para que busquemos al Dios Todopoderoso, para que entremos en el pacto eterno. Porque déjenme decirles que cuando se dio el sacrificio, que Jesucristo se dio a sí mismo, ¿sí?, dándose como el último sacrificio para la remisión de los pecados, ¿sí? De ahí dice el apóstol Pablo que nos compró a precio de sangre. Luego entonces vivimos nosotros en la gracia. Yo les pido de favor que crean, porque muchos dirán, sí creemos en Dios, pero es muy diferente decir, sí le creemos a Dios. Luego entonces les comento que el tema que vamos a tratar es el arrebatamiento, porque ya estamos en los tiempos, ya prácticamente estamos en los tiempos finales de los tiempos finales, como dice nuestra hermana Eucaris de Sierra Alta, como dice Tony Estrada, como dice nuestro compañero May, como eh, lo, que, lo que comentan en el canal Más que Palabras. Y ciertamente es cierto, yo de manera personal lo he estudiado, ¿sí? Lo que se predica en ese canal y lo que predicamos nosotros no es mentira, no es un falso evangelio, está fundamentado sobre la palabra. Hay muchos pastores que enseñan un evangelio diferente y sinceramente, pues no de extrañarse, porque como dice bien eh, en el libro de Primera de Pedro, parece ser, ¿sí?, argumenta que vendrá falsa doctrina, falsa enseñanza, falso evangelio, ¿sí?, falsos pastores que serán prácticamente servidores del pastor inútil. ¿Y quién es el pastor inútil? Bueno, el pastor inútil es llamada en Apocalipsis la primera bestia, la segunda bestia, ¿sí? Por eso les pido que estemos atentos a la enseñanza para que despiertes. Y si tienes duda de que en este canal se está hablando con falsedad, pues yo te pido que los fundamentos que doy en base a la Biblia, las cheques, búscalas, ve si estoy hablando con verdad o con mentira. Bueno, yo le pido a Dios Todopoderoso que aquella persona que escuche, pues que se convenza, ¿sí?, porque ya no estamos como para andar eh, diciendo, bueno, pues a lo mejor mañana o pasado entro a la palabra o entro a la promesa con el Eterno, mientras quiero andar haciendo tal o cual cosa, no pecando. Yo les pido que, si es posible, inicien ya, porque los tiempos están muy cerca. Bueno, iniciamos. En el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 36. Esto lo comento porque hay muchos pastores que argumentan, dice que no sabemos los tiempos, que no sabemos cuándo se va a arrebatar la iglesia. Yo le comento a los que me están escuchando que realmente eso no es totalmente cierto. Y se los voy a demostrar en esta prédica. Bueno, dice el versículo 36 del libro de Mateo, capítulo 24, dice, del día y cuando le preguntan los pastores, discúlpenme, cuando le preguntan los apóstoles a Jesucristo, ¿sí?, que cuáles van a ser las señales de su venida,
¿qué hechos habrá? Entonces por eso está aquí el argumento de la palabra de Jesucristo, que dice esto, dice. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Cuando esto lo comentó, aún no se daba en sacrificio, como también lo volvió a comentar en el libro de Marcos, capítulo 13, versículo 32, ¿sí? Argumentando que prácticamente lo mismo, pero se los voy a leer, el versículo 32, pero de aquel día dice, y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni en el Hijo, sino el Padre. ¿Mm? Bueno, cuando es crucificado y resucitado, cambia la situación ahí. ¿Sí? Y se los voy a demostrar en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 18, que dice, y ya trae todo el conocimiento y la potestad que el Padre le dio a Jesucristo, diciendo de esta manera. Y acercándose Jesús, les habló. ¿A quiénes? A los apóstoles, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Una vez resucitado, ¿sí? Ya traía todo el conocimiento, porque él argumenta que la potestad le fue dada por el Padre. Entonces eso quiere decir que ya sabía, ¿sí?, los tiempos. En el libro de Apocalipsis, ¿sí?, esto que les comento es porque en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1, ¿sí?, argumenta lo siguiente. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a Juan, su siervo. ¿Quién hizo esto? ¿Quién es el que dio el mensaje al ángel y el ángel a su siervo Juan? Jesucristo. ¿Por qué? Porque toda potestad le fue dada del Padre, como lo argumenta en Mateo 28, versículo 18. ¿Sí? Luego entonces, ya sabía Jesucristo, nuestro Señor, los tiempos. Y la preocupación que tenía es que tenía que manifestárselo a su iglesia y por supuesto a su pueblo, porque aquí vienen, en el libro de Apocalipsis viene mensaje del arrebatamiento y viene el mensaje de la tribulación que va a pasar a Israel. ¿Sí? Bueno, en Apocalipsis 4.1, escúchenme bien lo que les voy a comentar, dice, versículo 1 y versículo 2 manifiesta lo siguiente. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como la de trompeta que hablaba conmigo diciendo, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. ¿A quién le decía eso? Al profeta Juan, porque Juan es el que escribió el libro del Apocalipsis. Pero era un ejemplo, ¿sí?, de lo que iba a acontecer. Realmente le estaba diciendo esto a la iglesia, le está diciendo en estos tiempos a la iglesia, ¿sí?, del arrebatamiento que va a ser como lo está describiendo en el capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 1 y 2, ¿sí? Cuando habla que oí como voz de trompeta, no hay que olvidarse de que en el primero de Corintios 15 manifiesta que a la final trompeta Dios mismo, con voz de mando,
tocará la trompeta para el arrebatamiento, la trompeta final para el arrebatamiento. Entonces, cuando se escucha la trompeta, aquí, como lo comentan en Apocalipsis 4, versículo 1 y 2, ¿sí? Que oí como de una voz como de trompeta que hablaba conmigo diciendo, sube acá y te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Él estaba hablando, luego le va a hablar, porque es un poquito más allá futuro, a la iglesia, ¿sí? Y el versículo 2 dice, y de inmediato estaba yo en el espíritu y aquí un trono que estaba puesto en el cielo y uno sentado en él. ¿Quién? Jesucristo. Estaba sentado. Apocalipsis 5:9. Y cantaba un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lenguaje, pueblo y nación. ¿A quién redimió? A la iglesia, porque aquí lo está manifestando, dice, y nos ha redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Sí? Entonces, cuando se encontraba la iglesia enfrente del Dios Todopoderoso, estaban presenciando a punto, ¿sí?, de abrir el primer sello del Apocalipsis, obviamente, ¿sí? Entonces la iglesia ya se encontraba allá. La iglesia ya se encontraba ¿dónde? En el cielo, junto con el Dios Todopoderoso. Bueno, el Apocalipsis 5:10 dice, nos ha hecho por nuestro Dios, nos ha hecho para nuestro Dios reyes y a sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Esta es la promesa que le dijo a la iglesia, ¿sí? Obviamente que se encuentra asentada esa promesa en el Nuevo Testamento, perdón, ¿sí? Como dice en Efesios 2:6, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, porque habla de resurrección, que nos resucitó. Bueno, déjenme comentarles que cuando sea arrebatada la iglesia, toda iglesia que no ha muerto será transformada y arrebatada. Pero la iglesia que durmió, que murió, así lo dice en el libro del Nuevo Testamento, así lo dice también Pablo, que murió, es resucitada y arrebatada también, de manera conjunta con la iglesia, para subir al cielo, en la morada, con el Dios Todopoderoso. Bueno. En primero de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Quién? La iglesia, vuelvo a repetir. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncie las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a la luz. Admirable. ¿Por qué argumenta que nos ha llamado de las tinieblas a la luz? Déjenme decirlo, compañeros, hermanos, que en este mundo todos somos pecadores. No hay nadie que no haya sido pecador. Únicamente el que vino y se fue es el Dios Todopoderoso, Jesucristo. Fue el único. Pero todo ser mortal, llamándose humanidad, hemos sido pecadores. Entonces nos llamó de las tinieblas a la luz. ¿Por qué? Porque de ahí nos sacó para convertirnos y alcanzar su gracia al Dios Todopoderoso. Por eso argumenta eso. En Apocalipsis
3:21 dice, al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. ¿Por qué argumenta eso? Porque les vuelvo a comentar, nos hizo a quienes alcanzamos su gracia, a quienes fuimos escogidos, al que nos redimió de nuestros pecados, porque no todos fueron redimidos, déjenme comentarles, de ser reyes y sacerdotes, ¿sí? Luego entonces nos hizo sentar en su trono conjuntamente con él, como lo comenta en este versículo que le estoy diciendo, en Apocalipsis 3:21. Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, ¿sí? El primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. ¿Por qué? Porque Él se dio en sacrificio. Déjenme comentarles que no le quitaron la vida, Él se dio en sacrificio. Era su plan. Con eso demostró su amor a la iglesia. Con eso demostró su amor al mundo, porque dice su palabra, Dios no me mandó para condenación del mundo, sino para que sea salvo por él. Pero obviamente, pues, si es cierto que no estamos viviendo en los tiempos de la ley, estamos viviendo en los tiempos de la gracia, también es cierto que tenemos que conducirnos con respeto, como santos, porque Él fue santo. Él en su palabra, en el libro de Isaías, en el libro de Jeremías, en el libro de Zacarías, argumenta, dice, yo soy santo, yo soy el santo de Israel. Obviamente si queremos estar con Él y abrazarnos a su palabra como lo argumenta, para que seamos sus hijos, pues tenemos que ser santos, ¿sí? En esta prédica, por ejemplo, lo que estamos haciendo es tratar de alcanzar su gracia, es tratar de que la iglesia despierte, porque también en su palabra dice, argumenta en el libro de Mateo, muchas son las ovejas, pocos los pastores, así lo argumenta. Luego entonces tenemos que poner nuestro granito de arena para que tú despiertes. Esa es la intención, para que tú despiertes, no escuchando la falsa doctrina. Déjame decirte también que se está cumpliendo la profecía que ha manifestado de que en los tiempos del fin muchos falsos pastores y muchos falsos anticristos llegarán, predicarán y engañarán, como lo dice él, aún hasta los escogidos. En vez de estar tranquilo en tu casa, léete por favor el libro del Viejo y Nuevo Testamento, de la Biblia. Te aseguro que el conocimiento o el poco conocimiento que puedas adquirir va a hacer que cuando escuches una falsa doctrina, te des cuenta de que estás siendo engañado. Por ejemplo, no es el tema, pero lo voy a comentar. El diezmo. Imagínense nada más. Mucha iglesia llega con el pastor, le da el diezmo, pero el pastor no cumple lo que dice la Sagrada Escritura, que si el diezmo es también para que coma, lo es también para que ayude a la viuda, al huérfano y todo aquel necesitado. ¿Cuándo hemos visto eso con los pastores?
Pues sinceramente yo no he visto nada de eso. Entonces, hay que tener en cuenta eso, hay que estudiar la palabra, ¿sí? Hay que despertar. Si tú ves que tu pastor no cumple de acuerdo a la palabra de Dios Todopoderoso y ya te diste cuenta, bueno, busca mejor otra iglesia que te enseñe la verdadera verdad de las Sagradas Escrituras. No de relatos, mitos y leyendas, sino con fundamento de la palabra del Dios Todopoderoso, que edifica, que construye, que no es hojarasca, que no es heno, ¿sí? Que hace obra con fe y sobre todo con amor. Eso tienes que buscar de un pastor. Bueno, seguimos. En Oseas 6:2 dice, nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos levantará y viviremos delante de él. Cuando hablamos de 2 días, deben de acordarse que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Y cuando habla de un día o 2 días, está hablando o de un milenio o de 2 milenios. Bueno, hace ya prácticamente 2000 años que Jesucristo vino y se dio, ¿sí? En sacrificio. Hace 2000 años. Tiempo atrás, en los tiempos de Abraham, en los tiempos de, de Moisés, fueron, 2000 años en los tiempos de Abraham, 2000 años en los tiempos de Moisés, 2000 años en los tiempos de Jesucristo, cuando vino y nació lo que era el Nuevo Testamento. Son 6000 años, son 6 días. Llega el séptimo milenio, que son los 1000 años que vivirá la iglesia aquí en la tierra. ¿Sí? Muchos no creen en el Dios Todopoderoso, pero nomás les hago una pregunta. ¿Quién estableció los tiempos de este mundo? O más bien dicho, ¿quién estableció la semana en este mundo? ¿Sí? A través de la Sagrada Escritura, con el Dios Todopoderoso, porque fíjense, son 6000 años que prácticamente ya transcurrieron. Y después viene el milenio, que es el milenio del descanso. Se cumplen 7 días. ¿Cuántos días tiene la semana? 7 días. ¿En qué tiempo estamos viviendo? En los tiempos de Dios Todopoderoso. ¿Por qué de igual manera les comento esto? Porque se empieza a contar a partir de cuando llegó Jesucristo en la tierra. Antes de Jesucristo, después de Jesucristo. Ahorita estamos prácticamente en 2000, en el año 2025, ¿sí? Pero, bueno, ese es otro tema a tratar, luego lo voy a tomar se lo voy a tomar en otra prédica, pero vamos a continuar con el tema. Dice Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Por esa razón, hoy que son los tiempos finales, ya empezamos a discernir con la ayuda y con el apoyo de nuestros hermanos y con el apoyo del Espíritu Santo los tiempos finales. Que si es cierto, algunos argumentarán que el día y la hora nadie la sabe, es cierto.
Pero yo no estoy hablando del día y la hora, estoy hablando de los tiempos. Y los tiempos ya están cerca. Pero ¿por qué yo argumento esto? Bueno, porque en Isaías 66 habla de que nacerá una nación en un solo día. ¿Quién nació? La nación de Israel. ¿En qué año? En 1948, el 14 de mayo. Pero como argumenta la misma palabra de Jesucristo en Mateo 24, versículo 32, que la nación de Israel también es conocida como la higuera, ¿sí? Y que la generación es de 70 80 años, como lo comenta el Salmo 90. Luego entonces a partir de ahí empezamos a tomar los tiempos y prácticamente ya estamos llegando a los 80 años, la generación de los 80 años. ¿Sí? Por esa razón le comentamos que los tiempos están cerca, muy cerca. Después le traeré, a través de otra prédica, con más detalle, eso que les estoy informando. Pero hoy quiero que sepan que debemos de preocuparnos, sinceramente, ¿sí? Miren, en 1 Corintios 15:50, como les argumentaba tiempo atrás, dice, pero esto digo, hermanos, que a carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Quién lo estaba argumentando esto en el 1 Corintios 15:50? El apóstol Pablo. Dice 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es lo que le decía hace rato, que no todos vamos a dormirnos. ¿Quiénes? La iglesia que ya falleció, ya durmió. Pero hoy los que estamos vivos seremos transformados y arrebatados de manera conjunta con la iglesia dormida. De 2000 años para acá, que son los tiempos de Jesucristo, empezó a formarse lo que es la iglesia. Hasta nuestros días, hasta los tiempos del Apocalipsis, porque en el Apocalipsis todavía también va a haber salvos, pero eso será otro tema. ¿Sí? Dice en el versículo 52 de 1 Corintios 15, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al sonar la trompeta final, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 53. Porque es menester que estos incorruptibles se haya vestido de incorrupción, y esto moral se vista de inmortalidad. Y esto mortal se vista de inmortalidad. 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: soberbia es la muerte en victoria. Donde dice, donde dice sórbida es la muerte en victoria, no es otra cosa que la victoria que nos dará el Dios Todopoderoso sobre la muerte. Sí. Luego entonces, sinceramente, no desperdicies más tu tiempo. Los tiempos del arrebatamiento de la iglesia están a punto de acontecer. Y le digo por los cumplimientos de la profecía de estos últimos tiempos. Como dice nuestra hermana Eucaris de Sierra Alta, sinceramente estoy de acuerdo con ella de que parece ser que las señales más claras que estamos viendo de estos últimos tiempos es que la iglesia va a ver cuando es atacada el país de Irán. Parece ser que
una vez que sea atacada, se va a dar lo que es el arrebatamiento, porque prácticamente va a estar cerca. De igual manera, hago un comentario que no es el tema. La guerra de Ucrania con Rusia se está dando por una situación, y yo lo veo y lo entendemos, ¿sí? Para la aparición del anticristo, ¿sí? ¿Por qué lo estoy comentando? Porque hoy en día hay un líder europeo de Francia llamado Manuel Macron que está cumpliendo la profecía que argumenta en el libro en el libro de Isaías, en el libro de Jeremías y en el libro de, bueno, les comento que no es el tema, pero lo tocaremos con más detalle. Pero está cumpliendo la profecía de las 10 naciones que se van a unir para darle el poder al anticristo, y parece ser que está pasando de esa manera. Además, déjenme decirle que todos los nombres que tiene Macron son nombres de Dios. Luego entonces parece ser que ahí se va a iniciar lo que es el primer sello, porque cuando dice el primer sello que fue abierto, ¿sí?, y salió un caballo blanco montado un personaje con un arco en la mano, y salió venciendo para vencer. El arco significa poder militar. Tengo el poder militar. Y la flecha significa dentro del arco que está listo para atacar. Entonces únicamente ahorita se está hablando del arco en la mano, ¿sí? Y sale venciendo para vencer. ¿A quién? Parece ser que va a ir contra Rusia, porque Rusia se le va a quitar el arco y se le va a dar a Macron, ¿sí? Así dice la Sagrada Escritura. Entonces, por favor, iglesia, despierta. Ya es hora, ya es hora de que te pongas a esperar, ya listo, el arrebatamiento. Y no te sorprenda, como dice Jesucristo en la palabra, como ladrón en la noche. Sí. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por escucharme. Esperen la siguiente prédica. Vamos a prepararla. Buenos días a todos. Hasta luego.